aquí en RPP Confianza por todos los medios. Después de haber llorado a los muertos, de ver decenas de familias que han cambiado su vida, decenas de heridos, una tragedia en Villa El Salvador que estamos seguros pudo haberse evitado si en todos los niveles, privado y público, se cumplían con las condiciones previas. Y esto es una realidad. Estamos aquí en el estudio con Daniel Schmerler, que es presidente del Consejo Directivo de Sinermin. Le vamos a darle la bienvenida, pero varias cosas antes de empezar la entrevista. Visto este accidente, el día 23 de enero a las 6:45 de la mañana, no imaginábamos la magnitud que iba a tener, pero sí puso en evidencia la precariedad en todos los estamentos. 21 muertos, 40 heridos, 20 casas afectadas y una realidad que nos abruma, ¿no? Hay 2.055 unidades de transporte de GLP a granel, ¿no?, que llevan gas de una planta a otra a nivel nacional. Circulan alrededor de 500 unidades, para ser exactos 456, tengo la estadística, que compran y transportan GLP de manera informal. Sabemos que hay una economía paralela inmensa, que es una economía informal que está mezclada con la economía formal. Sabemos también de esta unidad de la que vamos a hablar, que en el año 2014 fue transformada para otro tipo de uso, el de transporte de GLP, algo que está completamente prohibido, ¿no? Pero siguió ocurriendo. En el año 2018, 23 de octubre, ya convertido en un camión cisterna, sufrió un desperfecto mecánico en la Panamericana Sur, en el kilómetro 8.1, con consecuencia de fuga de GLP. En ese momento no hablamos de tragedia, pero ya tenía este antecedente. El mismo día de la tragedia, el 23 de enero del 2020, Sinermin indica a través de un comunicado que la cisterna de propiedad de empresa de Transgas LGEIRL, involucrada en este siniestro, es un agente formal que obtuvo su registro de hidrocarburos en septiembre del 2019, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente aprobada por el Ministerio de Energía y Minas. En el campo de la supervisión, dice Sinermin, en ese mismo comunicado del día siguiente, corresponde a las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos del vehículo, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, más arriba, es responsable de la autorización de vehículos como medio de transporte de combustible. Visto todo lo que se ha visto, y gracias por estar aquí, reitero, porque es la primera vez que ustedes van a hablar y lo hacen a través de RPP, después de todo lo que ha ocurrido, este primer comunicado en realidad es un comunicado que se hizo a la ligera, ¿le parece a usted? Ante todo, buenas tardes, Mónica, gracias por la oportunidad. Lo primero que quiero es expresar el dolor que compartimos y las condolencias a las víctimas y todos sus familiares, tanto de parte mía como de Sinermin. Lo siguiente que quiero señalar es que Sinermin, como usted dice, efectivamente esta es la primera entrevista que estamos concediendo. Y esto es básicamente porque hemos estado abocados durante esta semana que ha transcurrido a hacer una investigación. Ha habido muchos señalamientos, muchas responsabilidades trasladadas de una a otra persona o entre entidades. Nosotros no hemos querido caer en ese mismo juego, porque para nosotros es fundamental, como entidad técnica, hacer la investigación. Y al día de hoy... Pero la pregunta es bien concreta. Inicialmente, ustedes enviaron un comunicado diciendo dos cosas que son importantes. Que esta empresa era una empresa formal, que este vehículo había pasado por todos los permisos, ¿no? Y hoy, a la vista de todo lo que se sabe, después de la investigación, o sea, entendemos que es importante que usted venga y dé la cara, lo hubiéramos esperado un poquito antes, entiendo las investigaciones, pero a ver, establezcamos responsabilidades desde arriba hacia abajo. Eso es importante, que creo que la gente, y en el Perú parece que no estamos muy acostumbrados a algo de esa naturaleza. Digamos bien qué cosa no hizo lo que debió hacer primero por la empresa que usted representa y después hablaremos de todo lo demás. Perfecto. Solo que para cerrar mi idea inicial, quería comentar que ¿por qué hemos tomado estos días?
porque para poder salir a hacer afirmaciones teníamos una investigación en camino. Cuando una investigación se revela, cuando está en trámite, se puede invalidar. Y además queríamos presentar con evidencia a la ciudadanía qué cosa es lo que ha ocurrido concretamente. Correcto. Y lo que quiero afirmar como mensaje, y luego lo vamos a poder desarrollar, por favor, es que lo que ha ocurrido en este caso es una manipulación de condiciones de seguridad durante su operación, y eso ha sido el factor determinante para la tragedia que hemos visto. Vamos a decirlo de una manera que la gente lo entienda bien. La manipulación de quién es, quién lo hizo, qué responsabilidad, por qué pasó los certificados este vehículo siendo un vehículo readaptado y finalmente por qué podía trasladar este producto que era sumamente peligroso. O sea, ahí es donde vienen las responsabilidades, pues. Vamos a desarrollar el procedimiento, efectivamente. Le pido que seamos céleres. Por favor, sí. La empresa, para realizar su registro, Ocinermin, de acuerdo al decreto supremo del año 2012, dictado por el Ministerio de Energía y Minas, lo que establece o lo que es su responsabilidad está referido a las condiciones del tanque de GLP, específicamente el tanque. Okay. El tanque. Para ello, ha traído pruebas, ha presentado pruebas por parte de una entidad certificadora. Este es un laboratorio que hace pruebas bastante rigurosas, tomando radiografías al tanque para verificar sus condiciones, las soldaduras y todos los elementos que conforman este tanque. Además de ello... ¿Y eso qué salió? ¿Que estaba todo en orden? Los presentó cumpliendo con los requisitos. De hecho... ¿Y esa empresa qué es, ese laboratorio, de quién depende? Ese es un laboratorio inscrito en el INACAL, Instituto Nacional de la Calidad. O sea, primera responsabilidad, parece que no pasó por una certificación adecuada. ¿Por qué? No estoy señalando responsabilidad, lo que estoy comentando es cómo se da el procedimiento. Correcto, pero es que nosotros como periodistas lo que tenemos que también determinar es por qué nos pasa esto, y nos podría pasar mucho más a menudo, y eso es una realidad. Pero quiero señalar una cosa, porque también ha habido afirmaciones sin sustento, en las cuales señalan que el vehículo carecía de medidas de seguridad. Y yo lo que quiero manifestarle, y se ve tanto en las fotografías que tenemos en el expediente, cuando hace su trámite de registro, como las que hemos podido ubicar, incluso después del siniestro, que el vehículo contaba con las medidas de protección de sus componentes. A ver, una pregunta bien concreta porque lo hemos señalado. ¿Ese vehículo había tenido un incidente en el año 2018? Ese vehículo, y es una pregunta bien concreta, había sido readaptado porque no fue comprado para ese funcionamiento, sino se readaptó. ¿Eso lo tenían claro a la hora de pasar por esos certificados o no? El vehículo, uno de los documentos que presenta al inscribirse es su tarjeta de propiedad, la ficha emitida por los registros públicos vehicular. Ya. Acá la tengo, donde claramente se indica que este es un vehículo tanque GLP. Así lo señala. Entonces, el vehículo fue presentado con el documento oficial emitido por el Estado peruano, que indica que es un tanque de GLP. Esa es la finalidad. Así fue presentado. Pero insisto en la pregunta. ¿En algún momento se determinó que este tanque, si es que así le han dado este certificado, quién ha sido? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no es así? Bueno, la tarjeta... Es el que finalmente determina y se entrega a través de la tarjeta misma. La tarjeta, como le digo, viene del registro vehicular. Registro vehicular. Y es de la Superintendencia de Registros Públicos y señala la condición del vehículo. Ellos son los que dan la versión oficial sobre qué naturaleza tiene. Y en la investigación que ustedes han hecho, no cuenta que este vehículo haya tenido un antecedente en el año 2018 y que haya transportado otro tipo de productos antes, desde el año 2004, y que finalmente esto haya ocurrido. Yo no le voy a quitar responsabilidad a la pista, porque después vamos a hablar del desnivel. Estoy empezando desde el principio, o sea, el origen del problema. Y entonces, ¿eso no apareció en ningún lado en la investigación que ustedes han hecho? Un aspecto que creo que es importante mencionar es que este vehículo pasó a registrarse formalmente, a registrarse ante los Ocinermin en septiembre del 2019. Cuando tuvo este incidente del año 2018 que usted refiere en la Panamericana Sur, no era un vehículo todavía que estaba bajo el ámbito de supervisión de Ocinermin. Ese accidente fue detectado por la policía y lo que sí hizo Ocinermin ante ese hecho fue comunicar, una vez advertido por la policía, que lo que correspondía era que tome medidas para proceder a pasar a la formalidad. Se lo comunica a la empresa. Para que pase a la formalidad en atención al atestado. Y en la conclusión, ¿usted considera que después de esa advertencia que le hace Ocinermin,
digamos, rectificaron los problemas que habían tenido o no han, después de esta situación que hemos visto, simplemente le perdieron la pista? No, porque cuando vienen a hacer su inscripción, tiempo después, estamos hablando del septiembre de 2019, las pruebas son del propio año 2019, fecha muy cercana al trámite de inscripción del mes de septiembre último de 2019. Yeah. Y es ahí cuando viene el vehículo cumpliendo todos los requisitos que señala la normativa. O sea, para usted el vehículo y para Ocinermin, según, de acuerdo a la investigación, después de todo lo que hemos visto, cumplía con todos los requisitos. O sea, no hay nada que señalar que ese vehículo no estaba en condiciones de transportar este producto. Mire, tal es así que viendo las fotos previas y posteriores, el vehículo tiene las barreras de protección. Se decía, no tiene las barreras de protección. Sí las tiene y las mantiene después de ocurrido el siniestro del pasado 23 de enero. ¿Era la primera vez que ese vehículo pasaba por ahí, por el mismo lugar? ¿Usted sabe eso? No, esa información no la tengo. Okay. Pero sí sabemos claramente que el detalle de la pista es un factor contribuyente para lo que ocurrió. Nadie lo quita, pero solamente ese factor, según la conclusión de ustedes, es lo que tiene la responsabilidad del hecho. No. A ver. Si me permite explicar en un par de pasos, sí. Le voy a decir con lo que hemos reconstruido como hechos. En esta fotografía se ve que, como le decía, que todas las válvulas, todo lo que son elementos que están alrededor del tanque, están con su respectiva barra de protección. Y también un componente que se llama la bomba, que es lo que utilizan para, a través de la manguera, surtir del GLP, en este caso el combustible, a los lugares donde se abastece. Sí, si me permite un segundito, tengo que ir a una pausa, de todas maneras, y vamos a regresar después. Contando A ver, hay algunas empresas pues que han tenido muchísima suerte, porque han tenido una celeridad impresionante a la hora de todos los permisos y todos los que tienen que pasar desde la solicitud a Ocinermin hasta que finalmente se extiende, digamos, el permiso para que lo haga. Y hay una serie de preguntas que se hacen para este certificado que yo no sé si este vehículo pues las ha respondido completamente y con satisfacción. Vamos a una pausa y ya regresamos, estamos conversando con el jefe, el presidente de Ocinermin, que es la primera vez que hace declaraciones, es importante tenerlo en cuenta y regresamos en un minuto. De confianza por todos los medios, estamos en una entrevista, la primera que está dándonos a nivel nacional el representante de Ocinermin a propósito de esta tragedia en la que seguimos llorando, porque estamos seguros que 21 fallecidos no será la cifra final. Lamentablemente es probable que más gente pierda la vida en una situación de este tipo. Y cuando uno camina por las pistas y por las calles se da cuenta claramente y perfectamente que hay una serie de debilidades en todo el sistema y sobre todo, evidentemente, los sectores que están dentro de una informalidad. Pero estamos hablando de un ente regulador, estamos hablando de que para algunos, por ejemplo, ha habido demasiada celeridad en el otorgamiento del certificado. Según Ocinermin, tengo acá las conclusiones, habla de su competencia, la de las condiciones de seguridad, diseño, mantenimiento, limpieza, reparación del tanque. El certificado de inspección del tanque GLP, en este caso específico, ha sido otorgado por Marconsul SAC, acreditada por INACAL, que es lo que nos estaba diciendo nuestro invitado el día de hoy. Pero en los dos últimos puntos habla del vehículo se desplazaba con la válvula interna bloqueada en posición abierta cuando debió estar cerrada, de acuerdo a lo señalado en el código tal, y de las recomendaciones del fabricante de la válvula. Y en quinto lugar pone si la válvula interna hubiese estado cerrada, ¿no? Así lo señala, estos daños no se hubieran producido. O sea, y vuelvo a la pregunta, que es clarísima, es ¿dónde está la responsabilidad medular? O sea, primero, tiene todos los certificados. Estamos hablando de una empresa, ustedes mismos certificados, que han señalado que está dentro de la formalidad. Pero aquí ha habido alguien que no ha hecho su trabajo. ¿Quién no ha hecho su trabajo? ¿Qué no ha hecho su trabajo? Sí, justamente explicar el origen del siniestro me permite dar respuesta, entiendo, a lo que usted está preguntando. El origen de la fuga
fue el impacto del vehículo con ese pronunciado nivel de la pista, que es uno de los factores que ya se han mencionado repetidamente. Sin embargo, a pesar de tener barras de protección, porque sí las tenía, contrariamente a lo que se ha dicho, los mecanismos de seguridad por la fortaleza del golpe y el grado de la caída, por la altura que se dio, generaron un impacto. Y había un mecanismo que tenía que impedir que todo el contenido del tanque salga. Esa es la válvula. Pero esa válvula, como efectivamente usted ha dicho por la norma técnica y por las reglas del propio fabricante, una válvula operativa, tenía que estar así como una llave, para hacer el símil, una llave de caño, tendría que estar en posición de cerrada cuando el vehículo se desplaza. Ok, entonces estaba abierta. Está abierta, pero no solo abierta. Así hubiera sido el desnivel. Si eso hubiera estado cerrado, ¿ustedes garantizan que eso no hubiera ocurrido? Lo único que habría podido salir es lo que está en la manguera. Es un tanque de 2.500 galones. Y en una situación de un impacto así, de esas características, nuestro estudio técnico determina que hubiera salido una cantidad muy pequeña que no hubiera generado esa nube que vimos, que dio lugar a la deflagración. Ahora, mire esto, Mónica. Ahí, esta es la válvula que hubiera salvado la vida y la integridad de las personas. No sé si se puede ver. Ya, pero o sea, simplemente... Está no solo abierta. Como en un avión, si uno no cierra la puerta, se salen los pasajeros. O sea, eso fue lo que pasó. Es una mala práctica por quienes están operando. Ya, es pero decir, entonces, por la empresa y sus esta empresa operarios. ya está cerrada o no está cerrada? La empresa, nosotros en el mismo día la planta la hemos clausurado y hemos además inmovilizado las otras unidades que tenía, es decir, los otros camiones. Pero ya, a ver, ahí hay un nivel de responsabilidad. La pregunta que también se deben haber hecho ustedes, me imagino, es que ese desnivel no apareció ayer, no apareció el día del accidente, tenía más de un año. O sea, el desnivel existía y las responsabilidades vamos a tener que enfrentarlas con el municipio, con quienes tengan a cargo este asunto, que también se han querido lavar las manos, dicho sea de paso. Y acá hemos conversado con el propio alcalde que dijo que ese no era la razón ni el factor. Es probable, es más que seguro, y reitero, que ese camión pasaba por ahí habitualmente. O sea, ha tenido que haber el factor de la válvula, el desnivel, pero también debe haber habido, imagino, un tema de velocidad o algo por el estilo. Eso lo van a tener que determinar las pericias policiales que están dándose por la unidad de accidente de tránsito y la unidad de seguridad del Estado, entiendo que son las que están interviniendo la policía, en apoyo a la fiscalía que inició investigación. Pero lo que sí quiero decir para completar mi idea anterior es que no solo estaba abierta la llave, sino que incluso estaba enganchada, estaba amarrada con un gancho metálico, como se ve. Es decir, pero eso es un acto criminal. Pero esa es una irresponsabilidad de quienes operan esto, la empresa. O sea, no alcanza la palabra irresponsabilidad, creo que es mucho más grande, ¿no? Pero y además que contraviene la regla de seguridad con la cual debe estar operando. Ya, pero la pregunta es, ¿podía estar operando así desde el día anterior o es que no solía operar así y no tuvo la mala suerte hasta el día que ocurrió la tragedia que le pasara esto? Es decir, lo que quiero decir es, vemos carros todos los días, vemos vehículos transportando, entonces, ¿qué nos garantiza que haya alguien que esté verificando que efectivamente no estén en las mejores condiciones para poder salir a la calle de día, a mediodía, porque en otros países se utiliza la noche para eso? No, acá durante todo el día lo vemos. Esto, para hacer el símil, es como cuando las personas transgreden las reglas de seguridad en cualquier actividad. Hace poco seguro escucharon la noticia de que un ascensor, acá muy cerca en San Isidro, cayó algunos pisos. Claro, el ascensor tenía capacidad para 8 personas, pero se subieron 14 personas, por el exceso de peso el ascensor cayó. O es cuando vas a una estación de combustible y dicen no fumar o no contestar el celular y alguien lo hace. Esas son negligencias de las personas, los operarios o los consumidores, que en ese caso producen accidentes. De igual manera, hace poco un bus de una empresa conocida, un interprovincial, iba a 80 kilómetros por hora de todo el camino, que es el límite, y cuando se accidentó en esa curva pasó de 100. Sí, entonces, ¿qué ocurre ahí? Yo le digo con toda sinceridad, yo no creo que, o sea, en realidad sí, hay responsabilidad individual y justamente los procesos penales son individuales, tienen nombre y apellido, pero adicionalmente a eso, me da la impresión de que no se está asumiendo la responsabilidad de lo que es la fiscalización. Aquí tenemos, lo que veo es, por un lado, Ministerio de Transportes, por el otro lado, el ente regulador Osinarmin, el alcalde del distrito por donde pasan estos camiones, que además es todos los días, y la responsabilidad que tiene la empresa respecto a tener un vehículo adaptado
aunque haya tenido todos los certificados, uno sabe Dios cómo han utilizado, cómo han obtenido los certificados, porque hasta ahora nos estamos preguntando si es que no ha habido pues un duende en el camino que finalmente le ha entregado el certificado de que podía andar este señor. Y finalmente, la válvula abierta que ha generado esta situación. Si no hubiera habido muertos, estamos seguros que no estaríamos hablando de este tema. O sea, ahí está el problema. Y desde mi punto de vista como periodista, después de tantos años, la verdad que es doloroso que esto pueda pasarle a cualquiera y en cualquier esquina. Teniendo ustedes seguramente personas adecuadas, profesionales que hagan su trabajo, pero hay alguna que no lo hizo. No, en realidad la supervisión se hizo tanto en la parte de obtención de registro y además hacemos supervisión posterior. Pero en este caso, porque estamos hablando concretamente del caso del accidente, no es uno de los aspectos que hubiera podido determinar el OSINERMIN. ¿Y por qué? Porque todo aquello que tenía que ver OSINERMIN, es decir, si el vehículo cumplía con condiciones de seguridad como máquina, es decir, si el equipamiento estaba en adecuadas condiciones para ingresar a operar, las tenía. Tenía las barras de seguridad, tenía el tanque, tenía la válvula. Este es un tema de operación, es un comportamiento inadecuado de quien utiliza el vehículo. Y ese es un espacio donde no está en el día a día OSINERMIN, porque no hay un supervisor que vaya con cada camión acompañando a nivel nacional. Y ahora, evidentemente, solo OSINERMIN ve, más allá de los cuestionamientos que puedan haber, el ámbito formal. Estamos hablando de que hay una inmensa mayoría de la informalidad que ustedes no tienen ninguna responsabilidad ni siquiera de evaluarlos ni de verlos. Sin embargo, quiero mencionarle ahí que hacemos constantemente en colaboración con la policía una serie de operativos. Ok, y esto me lo voy a explicar, pero luego de la pausa. Yo le agradezco. Vamos a una pausa, ya regresamos. Entrevista con el señor Daniel Schmerler, que es presidente del Consejo Directivo de OSINERMIN, y a propósito de esta tragedia, que como lo hemos dicho, ya ha cobrado 21 fallecidos y estamos hablando de decenas de heridos, y probablemente esta cifra suba, porque el nivel de quemaduras ha sido enorme. Y claro, ahora estamos con los ojos más abiertos, no sé cuánto nos va a durar, pero es algo que tenemos en cuenta y tenemos que tener en cuenta todos los días. Después también hemos hablado de los ciudadanos y el nivel de alerta que tenemos que tener frente a este transporte de productos peligrosos. Habíamos quedado, antes de la pausa, señor Schmerler, en hablar de qué operativos están haciendo con la Policía Nacional, qué estadística hay, qué cosas han hecho el año pasado y finalmente cuáles han sido los resultados, porque esto es importante también saber, o sea, no quedarse simplemente en el organismo que verifica, evalúa, da certificados, sino ver lo que está pasando, porque vivimos, como todos sabemos, y a nadie le es ajeno en una realidad absolutamente informal, que podemos tener tragedias todos los días. Se mueren personas en accidentes, más de 3.000 personas al año, y eso es una estadística que se puede corroborar, pero el nivel de desgracia de esta naturaleza ha sido tan visual y tan doloroso que nos tiene que llamar la atención a todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos operativos y estas estadísticas que ustedes tienen? Sí, efectivamente. Nosotros en OSINERMIN estamos muy conscientes de lo riesgosos que son bienes como los combustibles o el GLP, y por eso hacemos una gran cantidad de operativos y acciones que le voy a comentar a continuación, porque no queremos que se vuelva a producir una tragedia como la que se ha dado en Vía El Salvador. Le voy a rogar que sea muy específico. Nosotros hacemos inspecciones constantes a las diversas infraestructura que tiene que ver con esto. Esto es las plantas, los vehículos, los puntos de comercio de los balones de GLP también, que son estos balones de 10 kilos que se usan. Ayer veíamos que explotó un balón de gas y salió como una tapa, parecía una lata de atún. Los que se usan en las casas, ¿no? Y hemos hecho 23 operativos con la policía en el 2019, porque es importante la cooperación con la autoridad policial para poder desarrollar un operativo mucho más eficiente. ¿Cuál ha sido? Y hemos tenido más de 1.000 procesos de denuncia que han concluido en muchos de estos casos, cuando se ha detectado que hay irregularidades. ¿Están en proceso o ya terminaron? No, la mayoría de ellos ya terminaron, o sea, los más recientes están en proceso. ¿Y qué se hace en estos casos? Se cierran los establecimientos, se clausuran los establecimientos y se hace la denuncia también ante la policía para que proceda. Hemos clausurado aproximadamente
50% de esta cantidad que hemos Si mencionado. estamos hablando de 500 establecimientos. Aproximadamente, de distinta magnitud. Ahora, hay una pregunta específica. El señor Edgar Gutiérrez Mori, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, ha dicho que las unidades deben tener una barrera protectora debajo de las válvulas y ductos por donde pasa el GLP. También deben tener mecanismos de bloqueo automático en los ductos al detectar las fugas. En este caso, cuando usted me habla de que la válvula estaba abierta, no había un mecanismo automático para detectar la fuga y inmediatamente cerrar el conducto. Sí, la válvula tenía todas las garantías de funcionamiento, tenía la garantía de su funcionamiento, pero por el punto en que se dio esa presión al tubo desde el cual se originó la fuga, y por la manipulación con el gancho. Nuevamente quiero ponerlo porque es escandaloso esto de que hemos encontrado y que hemos fotografiado en el vehículo luego de producir el accidente. Ese gancho generó una alteración al debido funcionamiento de esa válvula y eso es lo que no ha permitido evitar la salida del GLP y es lo que ha causado la tragedia. Más allá de los otros pero no factores había ningún contribuyentes. mecanismo que a la hora que golpea, comienza a salir el gas, no había nada que lo cortara. O sea, no hay un mecanismo, yo no lo sé, no soy una experta, que cortara inmediatamente esa posibilidad. No lo había por dos razones fundamentales. La primera, por la manipulación con este gancho metálico, que acá también se ve, que ha bloqueado o colocado en una posición incorrecta, transgrediendo las reglas de funcionamiento, es por esta manipulación indebida, que es una conducta incorrecta, que es ilegal, ilícita, la que ha generado esto. Y lo otro es que también esto ha alterado el debido funcionamiento del Otra mecanismo. pregunta específica. Osinermin revisó el vehículo para contrastar lo que la empresa Transgas dijo en su declaración jurada. Como le digo, nosotros hemos partido de una supervisión exhaustiva al tanque a través de la entidad certificadora. O sea, se supone que ha habido una contrastación. Sí, y además hacemos fiscalización posterior, supervisiones semestralmente a las unidades. ¿Cuántas de las 2.055 unidades autorizadas, que es la que hemos mencionado antes, para transportar GLP, han obtenido permiso automático? En los últimos 3 años hemos 230 unidades en los últimos 3 años. 30 han pasado automáticamente la supervisión. Pero quiero decir que automático puede sonar distinto a lo que realmente es lo que sucede. Pero explíqueme, porque automático para mí es inmediatamente ya, bueno, tienen sí, en realidad, certificado de buena conducta, pasan. El procedimiento, pero tiene una serie de pruebas técnicas que se le hacen al tanque, que es lo que nosotros vemos, aseguramos que tenga el seguro para operar y que cumpla una serie de requisitos técnicos, porque la aprobación automática es siempre que se cumplan los requisitos, no es simplemente pasar por una mesa de partes y con eso entrar a operar. No es así, porque se está presentando esto por algunos especialistas o personas que opinan como si fuera un tema laxo, y no es así. La verdad que el procedimiento, más allá de la denominación de aprobación automática, a lo largo de todos los años que lo tiene Osinermin, desde el año 2011 que fue pasado por otra entidad, es un procedimiento que en esencia ha mantenido las mismas características, no es que se ha relajado el procedimiento para alguna consideración. El tema, por ejemplo, del chofer, un señor de 72 años, además hijo del dueño de la empresa, ¿pasa por alguna evaluación en términos más allá de lo que pueda pasar la certificación del vehículo? No, Osinermin lo que hace es ver la seguridad y las condiciones de la infraestructura. El tema del chofer, su capacitación, no es competencia nuestra, es de otras autoridades, efectivamente, y claro, hay una responsabilidad también en la empresa en capacitar al personal que va a hacer este manejo de un vehículo con estas características. Una última pregunta. En Capital, la secretaria general del sindicato de Osinermin dijo algo que nos parece grave, ¿no? Dice que desde hace varios meses la entidad no ha enviado a fiscalizadores a supervisar el sector debido a un recorte de presupuesto en la gerencia. ¿Usted qué tiene que responder sobre eso? Sí, no leo clarísimo. Lamento que con ocasión de una tragedia... Estamos hablando de Pilar Merino. Sí, es puntualmente lo que he escuchado esta mañana que ha dicho una dirigente del sindicato, porque no quiero generalizar, no es realmente motivo de hablar del sindicato, sino de lo ocurrido en Vía El Salvador. Hay un aprovechamiento de los dirigentes o de puntuales dirigentes en tratar un tema tan sensible como el de Vía El Salvador para
relevar sus reclamos, que pueden ser legítimos, de temas laborales que estamos viendo con el sindicato Cinemín. ¿Pero es verdad o no que han hecho ese reporte? No, para nada, al contrario. Acá ¿Y que han dejado, digamos, de fiscalizar? Una gráfica, no sé si se podrá ver, donde por el contrario, con el forma del paso de los años, cada vez incrementamos nuestras acciones de fiscalización año tras año. Estamos con todo nuestro personal dedicado y nuestro personal eminentemente técnico. Siempre es personal de ingeniería capacitado de primer nivel, con mucha trayectoria en la institución, el que todos los días hace su labor. No hemos parado un solo día. Okay. Continuamos realizando nuestra fiscalización. Le agradecemos, señor Daniel Schmerler, por estar con nosotros. Y quiero finalmente, si me permite, 30 segundos, sí, decirle que ayer, reunido el Consejo Directivo de Cinermin, hemos adoptado un acuerdo de proponer algunas mejoras para optimizar los procesos, tanto en lo que tenga que ver con nuestro sector, como en lo que se refiere a capacitación para el personal que lo ven otras entidades, pero que queremos contribuir con la propuesta de normas que ayuden a que sea mucho más seguro y eficiente el desempeño de los agentes. Quiero agradecer también la oportunidad. Yo le agradezco su buena disposición, pero también pienso que estas cosas siempre ocurren después de una tragedia, lamentablemente, para uno lo hacemos desde antes, mejorar, lo hacemos desde antes, por cierto. Los cilindros de GLP de los hogares, nosotros establecimos hace 2 años un procedimiento para ver la seguridad de estos procedimientos. Okay. Dios quiera que no volvamos a enfrentar una situación. Sí, como le digo, es la mala manipulación por los agentes, ese es el gran problema. Claro que a Dios no hay que meterlo en estas cosas, porque me imagino que tiene ocupaciones mucho más celestiales. Muchas gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos. Diners Club presenta el regreso